lo siento, no puedo ayudar con eso. Y sucedió que en aquellos días, el profeta Miqueas, lleno del Espíritu del Señor, se encontró ante la asamblea de los dirigentes de Judá. Las palabras de Dios ardían en su corazón, y la carga que llevaba era pesada, por cuanto su pueblo había desviado sus caminos y se había apartado de la justicia. Escuchad, oh pueblos, notad mi voz, y prestad oído, oh casas de Israel, clamó Miqueas. Porque he visto la iniquidad que abunda entre vosotros, la corrupción en los altos lugares, y la opresión de los pobres. Miqueas 2, 1, 2. Él sabía que el juicio de Dios se acercaba y, sin embargo, la esperanza de restauración reposaba sobre su mensaje. Mientras el profeta proclamaba, el cielo se oscureció brevemente como si los ángeles estuvieran conmovidos, listos para intervenir en los asuntos de los hombres. Miqueas se sintió como un mensajero entre dos mundos, el de la justicia divina y el de la rebelión humana. La ruina parecía inminente, pero de alguna manera, en medio de su amenaza, había un susurro de redención. En ese instante, el Espíritu del Señor le reveló a Miqueas un mensaje de esperanza escondido en la oscuridad de su pueblo. Pero en los últimos días, dijo el Señor, sucederá que el monte de la casa del Señor será establecido sobre los montes, y será exaltado sobre las colinas, y fluirán a él las naciones. Miqueas 4:1. Un futuro glorioso ya era parte del plan divino, aun cuando la tribulación era palpable. ¿Cómo puede ser esto?, se preguntó Miqueas, mientras los líderes asentían con desdén, distantes de lo que Dios había revelado. ¿Cómo puede un pueblo tan rebelde ser restaurado? Sin embargo, Miqueas sabía que el carácter de Dios nunca cambia, y su fidelidad es eterna. Mientras continuaba su discurso, vislumbró el surgimiento de un gobernante que traería paz. Y tú, Belén, de Efratá, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Miqueas 5:2. Este rey venidero traería una luz que rompería las tinieblas, trayendo justicia y salvación. Sin embargo, la angustia aún pesaba en su corazón. Miqueas sabía que el camino hacia esta redención estaba lleno de pruebas y cuestiones difíciles. ¿Qué requerirá el Señor de ti sino hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios? Miqueas 6:8. Era un llamado no solo a Israel, sino a toda la humanidad. A medida que Miqueas terminó su mensaje, los murmullos de la multitud se hicieron más intensos. Algunos, incrédulos, lo miraron con desdén, mientras otros sintieron un destello de esperanza en sus corazones. Entre ellos estaba un joven llamado Elián, quien había escuchado la voz de Dios resonando en su interior, y se sentía inquieto ante la visión del profeta. El cielo comenzó a despejarse, una luz brillante descendió del monte, y el Espíritu de Dios se movió entre la asamblea. Miqueas supo que su misión apenas comenzaba y que lo que Dios preparaba era mucho más grande de lo que su mente podía abrazar. Así, reflexionando en su profundidad, en su espíritu floreció una nueva pregunta: ¿sería su pueblo capaz de escuchar y volver a Dios en un tiempo de tanta oscuridad? Lo que estaba en juego era mucho más que un simple juicio o una restauración, estaba en el umbral de una promesa mayor, un pacto divino que aún debía cumplirse. El profeta Miqueas quedó en pie, sintiendo la presencia del Altísimo, mientras un eco reverberaba en su alma: pronto veréis el cumplimiento de la palabra del Señor, si tan solo volviereis a él. Las nubes de incertidumbre se disolvieron, dejando un vacío que vibraba con expectativa. La promesa de Dios aún aguardaba. Miqueas, sintiendo la intensidad de los corazones agitados a su alrededor, tomó un momento para respirar profundamente, permitiendo que la paz del Señor le inundara. El murmullo de la multitud se fue apaciguando lentamente mientras miradas inquisitivas se centraban en él. Sabía que era crucial hablar con claridad, imbuido del poder de la verdad divina. Hoy, ante vosotros, el cielo y la tierra atestiguan mis palabras, comenzó con la humildad de quien lleva un mensaje sagrado. Así dice el Señor: no temáis, oh Israel,
porque el juicio no es el final, sino el comienzo de una restauración gloriosa. Isaías 41 horas y 10 minutos. Momentáneamente, la angustia en la asamblea se tornó en curiosidad. La desesperanza comenzaba a ceder su lugar a la expectación. Elián, el joven que había escuchado la voz de Dios, se sintió destinado a este momento. Su fe, frágil pero incandescente, ardía dentro de él. Se acercó un paso más, sus ojos llenos de lágrimas de gratitud. Era un símbolo de la aplastante carga que muchos llevaban, sin saber que el Señor había previsto su liberación. Miqueas, viendo en las miradas de la multitud un rayo de esperanza, continuó, porque el Señor no desechará a su pueblo en eternidad. Por el contrario, después de la aflicción, mandará un fuerte estruendo en la tierra, un retumbar de gozo cuando la promesa se cumpla. En aquel día, levantaré su cabeza y lo haré prosperar, pues él dice, os daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Ezequiel 36 horas y 26 minutos, un susurro comenzó a correr entre los presentes. Algunos se preguntaban si era posible que un nuevo renacer fuera posible, aun en sus tiempos de iniquidad. La luz que descendía se intensificaba, y Miqueas sentía que el Espíritu de Dios navegaba entre ellos, cada vez más cerca de un clamor auténtico por salvación. No obstante, había voces que aún dudaban, que levantaban manos en señal de resistencia, y en aquel instante, Miqueas se dirigió a ellos. ¿No habéis visto lo que ha hecho el Señor entre nosotros? Él ha prometido, y cada promesa será un testimonio de su fidelidad. Su remanente será nuestro refugio en tiempos de angustia, como un fuerte asentamiento en medio del desierto. Salmo 91, 1. Una convicción poderosa se apoderó de Elián. Buscando la confirmación, miró a su alrededor y vio rostros con lágrimas, algunos con fijos destellos de determinación en sus ojos. Sin embargo, la voz de su corazón no podía callar la verdad que aún faltaba. ¿Y qué haremos para que nuestros corazones sean obrados en esta transformación? Clamó con una mezcla de urgencia y esperanza. Miqueas, con el rostro resplandeciente, respondió, haced lo que es justo, buscad la rectitud y no seáis conformistas en la opresión. Porque así dice el Señor, cambia tu corazón y el de tu pueblo, humíllense y clamen a mí de todo corazón. En verdad, en los últimos días, estableceré mi pacto de paz con vosotros. Ezequiel 34 horas y 25 minutos, los murmullos volvieron a estallar, y una energía vibrante surcó el aire. En ese momento sagrado, la gente empezó a comprender que el destino no estaba sellado. Cada uno podía ser parte del cambio, del retorno a la promesa. La esperanza cobraba vida y la restauración parecía no estar tan distante, pero, como un rayo de luz al amanecer, Miqueas sintió una nueva porción de revelación. Hay un camino que debe ser recorrido, un sacrificio que debéis afrontar, pues en el cumplimiento de mi palabra habrá una prueba, advirtió. ¿Estáis dispuestos a hacer frente a este camino sagrado? La multitud, hipnotizada por la intensidad de la revelación, se dio cuenta de que lo que estaba por venir no sería fácil. El sacrificio traería consigo tanto sufrimiento como glorificación. Pero la respuesta de su corazón respondió a la invitación, resonando bien en sus almas, sí, haremos lo que el Señor demande de nosotros. Miqueas, sabiendo que aquel era solo el inicio, levantó su mano hacia el cielo y pronunció, pronto veréis un Redentor que vendrá de entre vosotros, quebrantará el yugo de la opresión y también revelará las profundidades del corazón humano. En su venida, conoceréis la verdad que os hará libres. Juan 8:32. El cielo resonó con esas palabras, y la atmósfera se impregnó de una anticipación sagrada. Cada persona sintió un llamado personal, como si la mano de Dios estuviera guiándolos a un nuevo pacto. Aunque la jornada estaba llena de incertidumbre, la luz del Altísimo brillaba prometiendo que el final de la historia aún no había llegado. Así, mientras las sombras de la noche comenzaban a descender, un nuevo germen de esperanza se sembró en los corazones, mientras el plan soberano de Dios se desarrollaba ante sus ojos. A medida que la multitud se dispersaba,
pero aún llena de murmullos cargados de esperanza, Miqueas se retiró a un lugar solitario, buscando la guía de Dios en su corazón agitado. La luna brillaba con un resplandor plateado, y la frescura de la noche le brindaba un espacio propicio para el diálogo con su Creador. Señor, ¿qué más deseas que declare en este tiempo? Preguntó con voz temblorosa, llena de expectación. De repente, una brisa suave fluyó a su alrededor, y en su espíritu escuchó la voz del Altísimo: mi siervo, la quebrantada tierra a tu alrededor escuchará mis palabras, y el remanente de tu pueblo será testigo de lo que estoy a punto de hacer. Pero diles que se preparen, porque el camino está sembrado de pruebas, y yo estaré en medio de ellos. Esta revelación llenó el corazón de Miqueas con una mistura de temor y determinación. Regresó entre la gente, donde una atmósfera de fervor asociada a la esperanza palpitaba con cada respiración. Sentía que era su deber transmitir no solo la consoladora palabra de Dios, sino también las advertencias que debían ser escuchadas. Escuchadme, oh pueblo de Dios, clamó, con su voz resonando clara en la quietud de la noche. La promesa de redención será cumplida, pero deben estar alertas y perseverar en su fe. El Señor, en su soberanía, va a purificar a su pueblo a través del fuego de la adversidad. En este proceso, considerad lo que os digo: la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago 1:3, las palabras fueron como un eco en los corazones de los presentes, resonando profundamente en aquellos que habían sentido la carga del pecado y la opresión. Muchos cayeron de rodillas, clamando al Señor para que preparara sus corazones para lo que estaba por venir. Una anciana de la multitud, de nombre Ana, con lágrimas en los ojos, se levantó y dijo: Miqueas, ¿acaso el Altísimo nos ha abandonado en nuestras angustias? ¿Qué esperamos en medio de esta tormenta? Su voz temblaba, y se podía ver la lucha entre la tristeza y la fe. El profeta se acercó a ella, reconociendo su lucha interna. Madre, el Señor no ha olvidado a su pueblo. Él dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Juan 14:18. Las palabras de consuelo de Miqueas parecieron traer una corriente de fortaleza a la comunidad. Los que escuchaban empezaron a entender que la liberación vendría, pero que debían estar dispuestos a soportar el proceso de transformación. Mientras este poder espiritual se desataba, Elián, quien había contemplado el poder de las palabras de Miqueas, sintió que un fuego ardía en su interior. Después de meditar un instante, se dirigió a la multitud: hermanos, si debemos enfrentar el fuego, que sea para purificarnos. No temamos al sacrificio, porque sabemos que las promesas de Dios son más grandes que nuestras pruebas. Que nuestros corazones sean moldes a la imagen de su Hijo. La multitud sentía un creciente clamor de unidad y determinación. Este nuevo renacer comenzaba a gestarse en ellos, un brillo de esperanza floreciendo. Las voces comenzaron a unirse en oración, elevándose hacia el cielo, clamando por la intervención de Dios, mientras una atmósfera de poder divino llenaba el lugar. Al llegar el amanecer, el rostro de Miqueas reflejaba una fe renovada. Con valentía, pronunció: ahora es tiempo de actuar. La revelación del Señor se cumplirá entre nosotros, y con ello, el cumplimiento de lo que está escrito. Y vendrá el momento en que un mensajero será enviado para preparar el camino. En él ustedes encontrarán la luz verdadera. Un hijo nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Isaías 9:6. El eco de estas palabras se expandió, envolviendo la multitud en una atmósfera de asombro y expectación. Miqueas pudo ver que la verdad había empezado a abrir sus corazones y que un nuevo camino se estaba trazando. Sin embargo, en su corazón, un profundo sentido de advertencia crecía aún más fuerte: ¿estarán preparados para lo que está por venir? Y así, mientras el sol se alzaba sobre la tierra, el pueblo se encontró en la encrucijada de su fe, un momento decisivo que determinaría su destino. La historia de su redención estaba por comenzar, y con cada latido, el plan soberano de Dios se despliega como un tapiz divino ante ellos, esperando su aceptación y entrega.
mientras el sol despuntaba en el horizonte, bañando la tierra en un cálido resplandor dorado, Miqueas sintió el peso de su llamado cada vez más intensamente. Las palabras que había proclamado resonaban en su ser como la reverberación de un tambor en la profundidad de un templo. Cada latido de su corazón era un recordatorio de que el tiempo se acercaba y la tarea que el Señor le había encomendado no admitía dilaciones. La multitud, aún reunida, se encontraba en un estado de expectación, sus rostros reflejaban la mezcla de dudas y esperanzas. Algunos se habían levantado, otros aún permanecían de rodillas, entregando sus clamorosas súplicas al Altísimo. Miqueas miró a su alrededor, reconociendo la necesidad de ser un portavoz del reino en medio de su dolorosa realidad. Era el tiempo de la entrega total. Se sintió impulsado a llamar a su pueblo a un compromiso aún más profundo. Pueblo de Dios, continuó, levantando su voz sobre el murmullo de la multitud, el Señor ha hablado y su mensaje es claro. No solo nos llama a preparar nuestros corazones, sino a actuar con fervor en el cumplimiento de su voluntad. Él dijo, buscadme, y viviréis, Amós 5:4. Ahora es el momento de acercarnos a Él, de buscar su rostro y hallar la vida que solo proviene de su presencia. Las palabras de Miqueas fueron como un ancla en medio de la tormenta, y muchos comenzaron a levantarse, sintiendo la urgencia de responder al llamado, como si estuvieran despertando de un sueño prolongado. La fe renovada comenzó a palpitar entre ellos, y juntos se unieron en una cadena de oraciones, clamando por la sabiduría y fortaleza que solo el Señor podría proporcionar. Mientras esto sucedía, un viento inesperado sopló, llevando consigo los murmullos de intercesión. Miqueas, sintiendo la presencia palpable de Dios, se retiró nuevamente a la soledad por un momento. Allí, tras un corto silencio, se postró de rodillas y clamó, Señor, ¿qué más deseas de mí? ¿Cuál es el siguiente paso que debo dar? Y en respuesta, el Altísimo le habló, ve y declara a mi pueblo que lo que está por venir no es solo un fuego de juicio, sino un fuego de restauración. Porque una promesa de salvación se aproxima, y en aquel día, la gloria de Yo Soy se manifestará entre los hombres. Preparad vuestros corazones, porque estoy levantando un remanente que será fiel, que se sostendrá en la verdad. Regresando entre la multitud, Miqueas sintió que una desesperada expectativa llenaba el aire. Así dice el Señor, proclamó con firmeza. Un tiempo de restauración se avecina. Ciertamente, no se cansará el que la haya de guiar, ni se detendrá la mano que culmine la obra. Isaías 42:4. Está en su corazón restaurar, y esta obra será visiblemente poderosa. El pueblo respondió con fervor. Amén. Amén, exclamaron, elevando sus manos al cielo. La atmósfera se tornó eléctrica, y la esperanza empezó a renacer en los corazones cansados y oprimidos. Miqueas, sintiendo el impulso sobrenatural, se atrevió a hablar de la última parte de su mensaje divino. Así como el amanecer sigue a la noche, se acerca la luz que disipa toda oscuridad. Aquel que fue prometido vendrá con grandeza, y su nombre es maravilloso consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Isaías 9:6. A medida que estas palabras salían de su boca, un fuerte pero suave murmullo se extendió entre el pueblo. Los corazones comenzaron a palpitar con la esperanza de una llegada que cambiaría todo. Sin embargo, un manto de misterio aún envolvía el destino del pueblo. ¿Estarían preparados, entonces, para el milagro que estaba a punto de suceder? Miqueas sintió que una sombra de inquietud se cernía sobre su espíritu. Mas escuchad, advirtió, ¿qué sucederá si el corazón del pueblo no está en sintonía con esta verdad? Los que vengan a mí serán bienaventurados, pero los que enfrenten la desobediencia, enfrentarán la oscuridad. La revelación está cerca y con ella, un momento que marcará el mundo para siempre. Y así, mientras la multitud se aferraba a su fe renovada, un nuevo eco de esperanza y advertencia colgaba en el aire. La historia de su redención estaba tejiéndose, y con cada latido, el plan soberano de Dios se revelaba en la distancia,
esperando que el pueblo respondiera con un sí ferviente a su llamado. Las palabras de Miqueas resonaron en el corazón del pueblo, pero una inquietante sombra de duda se cernía sobre cada uno. A medida que los dedos del sol trepaban por el cielo, la atmósfera se tornó pesada, como si la creación entera estuviera expectante frente a un inminente desenlace, mientras la multitud mantenía sus rostros alzados. Algunos comenzaron a murmurar entre sí. ¿Realmente estaban listos para abrazar la promesa de restauración? ¿Qué significaba eso en un tiempo de ruina y desolación? Miqueas, atento al espíritu que soplaba en medio de ellos, no podía ignorar las preguntas que afligían sus corazones. Alzó nuevamente la voz, como un eco del Altísimo que deseaba ser escuchado. Mirad, pueblo, dijo, el Señor a quien servimos no solo está llamando a un remanente, sino a cada uno de vosotros. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 1 Corintios 3:16. Esta promesa de salvación, esta luz que se acerca, no es solo para unos pocos, sino para aquellos que quieren ser instrumentos de su gloria. Despertados por sus palabras, algunos miembros de la multitud comenzaron a inclinarse hacia adelante, buscando una conexión con lo divino, deseosos de dejar atrás la tristeza del pasado. En sus corazones, la esperanza comenzaba a florecer. Un murmullo creciente se dejó oír, y pronto se transformó en un clamor de fe. Danos fidelidad, oh Señor, suplicaron algunos. Haz de nosotros un pueblo de alabanza. Miqueas sintió como una unción fresca descendía sobre ellos. Con una expresión serena, les recordó que el camino hacia la restauración no solo requería oración, sino también acción. Así como el fuego purifica el oro, Proverbios 17:3, así el Señor limpiará nuestras manos y corazones. Preparad el camino al Señor. Ningún camino torcido puede permanecer. Esa noche, el pueblo se reunió como nunca antes. Sus cánticos reverberaban en la tierra, sus oraciones se entrelazaban en el viento, y la presencia de Dios se hacía casi palpable entre ellos. Miqueas, siendo un testigo ocular de esta transformación, recordó la palabra que había recibido en soledad. La visión de restauración no era meramente un sueño, era una realidad esperada por generaciones. Había un palpable sentido de anticipación que crecía entre ellos como un río que corre impetuoso. A la noche siguiente, mientras las campanas de la ciudad resonaban en la distance, el profeta se postró nuevamente ante el Señor. Señor, tu pueblo está ansioso por ti. ¿Qué deseas que proclamemos en tu nombre? Y el Señor respondió, Miqueas, profetiza que no solo los corazones serán restaurados, sino que milagros singulares comenzarán a fluir. Y en aquellos días, si alguno preguntara a su compañero o a su hermano, diciendo, ¿qué es lo que ha hecho el Señor? Zacarías 8:23, dirán, grandes cosas hemos visto y milagros hemos presenciado. Estoy levantando entre ellos un estandarte de señales y maravillas. Con renovada determinación, Miqueas volvió a la multitud. El Señor ha hablado, exclamó. Estad atentos, porque en breve veréis cosas que no habíais presenciado. El que tiene oídos para oír, que oiga. Porque de su abundancia fluirán maravillas como nunca antes, cada uno tocará su hogar, su hermano, y habrá sanidad y restauración. Los ojos del pueblo se iluminaron con una expectación nueva. En medio de su fragilidad, una llama de esperanza ardía dentro de ellos. Pero Miqueas, aunque emocionado, recordó la advertencia del Altísimo, y susurros de advertencias a sus propios oídos emergieron nuevamente. No os dejéis llevar solo por los milagros, mirad siempre hacia el Creador de ellos. Porque si no permanecéis en mí como los sarmientos en la vid, la vida misma no será parte de vosotros. Juan 15:4. Mientras Miqueas terminaba su mensaje, el sol se ocultaba, dejando una sombra alargada sobre el pueblo. La inminente revelación de su destino pendía en el aire. ¿Serían capaces de abrazar lo que Dios estaba a punto de desatar en su medio? La verdad estaba comenzando a desenredarse, ofreciendo anticipación y desafío a su fe.
En la penumbra que seguía al crepúsculo, el manto divino cubría la tierra, y el eco de la voz del Señor resonaba a través de los corazones: aquellos que son fieles en lo poco, serán puestos sobre mucho. La sombra del misterio de lo que estaba por venir se cernía sobre su tierra, tejida con hilos de bendición y desafío en igual medida. En la quietud de la noche, el pueblo comenzó a dispersarse, su espíritu lleno de expectación, pero una ansiedad latente aún nos acompañaba. Mientras cada uno se retiraba a sus hogares, Miqueas contemplaba el horizonte estrellado, sintiendo un tirón en su corazón, como si el destino de la nación dependiera de la fidelidad de cada alma. Así, el profeta se retiró a solas, buscando la voz del Señor en la penumbra, aferrándose a la promesa de lo que estaba por venir. Al amanecer, una espesa niebla cubría la tierra, y una inusual serenidad parecía envolver la aldea. Las primeras luces del sol se filtraban a través de las nubes, mientras Miqueas escuchaba pasos tras él. Sequías de muchas cosechas habían ahogado la tierra, y la escasez de alimento había sembrado desesperación entre los hombres. Pero esa mañana era diferente. La voz del Señor rompió el silencio, resonando en el interior de su ser. Hoy, dijo el Señor, los cielos se abrirán. Yo, Jehová, traeré lluvias y bendiciones sobre la tierra que ha estado seca. Proclama a tu pueblo que su dolor no será en vano. Porque como baja la lluvia y la nieve del cielo, y no vuelve allá, sino que empapa la tierra, y la hace germinar y producir, Isaías 55:10, así mi palabra será en ellos. He escuchado su clamor. Miqueas sintió corrientes de energía cruzar por su piel. Señor, ¿cómo puede ser esto? ¿Qué señal nos darás para que creamos en tu promesa?, preguntó, sintiendo el peso del futuro que pendía sobre él. Una señal de vida, respondió el Señor. Envía a tus hombres a la colina de los olivos, y allí verán el cumplimiento de mi promesa. No solo vendrá la lluvia, sino que surgirán manantiales en medio de la aridez. Los ciegos verán, los cojos saltarán como ciervos. Porque yo restableceré a mi pueblo, y ellos serán como en los días antiguos, como en los primeros tiempos. Jeremías 33:7. Revestido de fe, Miqueas se dirigió a la multitud una vez más. En su voz había una mezcla de autoridad y ternura. Oíd, oh pueblo de Israel. La voz del Señor resuena en esta mañana. La lluvia y la restauración están a la puerta. Pero debéis preparar vuestros corazones, porque el milagro comienza primero en vosotros. Levantaos y proclama a cada rincón de la tierra que el Señor hará grandes maravillas entre nosotros. Con el corazón lleno de fervor, el pueblo, una vez cínico y dudoso, sintió la vibración de la esperanza. Se miraron los unos a los otros, sin saber aún el poder que la obediencia y el clamor podrían desalojar. Comenzaron a acercarse a las colinas, donde Miqueas había indicado, buscando la luz del oro en las nubes oscuras. De pronto, un estruendo resonó en el cielo. Un sonido poderoso, como el retumbar de truenos ancestrales, hizo eco en la montaña. Las nubes empezaron a oscurecerse y un torrente de agua comenzó a caer. El pueblo, asombrado, levantó sus manos hacia el cielo, incluso las lágrimas de alegría se mezclaban con las primeras gotas de lluvia que caían sobre la tierra reseca. Este es el signo de nuestro renacer, gritó Miqueas, mientras una luz sacra parecía envolver la escena. El pueblo que estaba en tinieblas ha visto una gran luz. Dios está entre nosotros, y su poder se despliega en medio de nosotros. Sin embargo, mientras la multitud se regocijaba, Miqueas sintió un profundo susurro en su interior, un eco de advertencia del Altísimo. La bendición traía consigo la responsabilidad de la fidelidad. No os durmáis en el regocijo, pueblo, advirtió con una voz firme pero llena de amor. Recordad siempre, muchos son los planes en el corazón del hombre, pero el consejo del Señor permanecerá. Proverbios 19:21. La lluvia continuó fluyendo, y el pueblo empezó a entender que el desafío de permanecer fiel a la voz de Dios apenas comenzaba. Con la tierra siendo renovada,
Sus corazones también requerían ser reformados para lo que estaba por venir. Miqueas se detuvo, sintiendo el misterio de la palabra de Dios abriéndose ante él. El tiempo de la revelación estaba cerca, y en el horizonte se agazapaba la más profunda redención. ¿Qué otros secretos se develarían entre aquellos que permanecieran fieles en el viaje de la transformación? La lluvia seguía cayendo, pero la historia de restauración apenas comenzaba a entrelazarse con promesas aún no cumplidas. Mientras las aguas torrenciales arrullaban la tierra sedienta, las risas y cánticos del pueblo resonaban como un eco de esperanza, un canto de júbilo por aquel milagro que el Señor había realizado. Miqueas, ante aquella manifestación del poder divino, comprendió que la restauración no solo era un acto de misericordia, sino que también era un anuncio de mayor revelación que estaba por venir. De repente, el viento cambió. Un aire fresco trajo consigo un suave aroma a tierra húmeda, un perfume de vida renovada. El profeta, sintiendo ese viento que acariciaba su rostro, dirigió la vista una vez más hacia las colinas. Allí, en la cima, se levantaba un brillo especial, como un faro de luz celestial. Sin comprender del todo el significado, sintió un llamado a ascender hacia ese lugar. Con los ojos fijos en el horizonte, Miqueas subió por el sendero que conducía a la colina de los olivos. Cada paso lo acercaba más a la fuente de la revelación. Mientras ascendía, su corazón se llenaba de una mezcla de anticipación y reverencia. Él sabía que el encuentro con la voz de Dios en aquel lugar significaba que el misterio de la restauración también traía consigo la necesidad de un cambio profundo entre su pueblo. Al llegar a la cima, el espectáculo ante él era sobrecogedor. Las nubes estaban rasgadas por un rayo de luz, y en el centro de esa luz había un resplandor que parecía danzar entre las sombras. En esa divina contemplación, Miqueas recordó las palabras del libro de Ruth: ¿no hay esperanza para tu futuro? Aquella respuesta lo invadió, llevándolo hacia el borde de un abismo espiritual donde la fe y la duda danzaban en un mismo escenario. Oh Señor, habla. Clamó Miqueas en su corazón, sintiendo el peso del legado que portaba. ¿Qué es lo que deseas que yo haga? Mi pueblo te anhela. Danos visión. En ese instante, una voz dulce pero autoritaria resonó en la cumbre. He aquí, Miqueas, mi palabra será como un fuego que arrasa. Como el oro refinado, así pasarán por el fuego, a fin de que sean hallados limpios y justos en mis ojos. No solo les he dado la lluvia, les traigo la prueba de su compromiso. El profeta sintió un estremecimiento en su ser. ¿Pruebas, Señor? ¿Qué requieren de nosotros? Escucha. Respondió el Altísimo. El pueblo de Judá y el de Israel deben volver su corazón a mí. ¿De qué sirve al hombre ganar el mundo entero, si pierde su alma? Mateo 16:26. Así como he llenado la tierra con aguas, quiero llenar sus corazones con mi presencia. Deben elegir, una vez más, seguir mis caminos. Miqueas se postró, y mientras sus rodillas tocaban el suelo, una lágrima recorrió su mejilla. Su clamor se convirtió en un susurro, una súplica por el arrepentimiento del pueblo. Oh, Dios, ayúdales a ver. Que no se conformen con el milagro, sino que busquen la relación contigo. Que su alegría no se convierta en olvido de tu soberanía. Entonces, el viento susurró con más fuerza, como un llamado a la acción. Ellos han de saber que el amor y la justicia no son solo palabras, sino el fundamento de una vida en mí. ¿Estás dispuesto a ser mi voz en medio de la bendición, Miqueas? La mirada del profeta se levantó al cielo, y con voz temblorosa, respondió: sí, Señor. Estaré contigo. En ese instante, una nube descendió, cubriendo al profeta y transformando el aire a su alrededor en un torrente de luz y sombra. Al abrir sus ojos, vio figuras que se aproximaban desde el pueblo. Eran hombres y mujeres, sirviendo como testigos de lo que había sido prometido y lo que aún estaba por venir. Cuando el pueblo llegó, sus corazones estaban encendidos por la lluvia de esperanza, pero había un palpable temor.
comprendieron que cada milagro conllevaba una nueva llamada a la fidelidad. ¿Estarían listos para abrazar el camino que Dios les estaba ofreciendo, o se perderían en la celebración de las bendiciones sin entender el peso que involucraban? La luz ha llegado, dijo Miqueas con voz firme, pero el camino de la transformación requiere nuestra respuesta genuina. La obra de Dios va más allá de la lluvia física. Él está llamando a un avivamiento del corazón. ¿Serán ustedes los que responderán al llamado? La multitud, impactada por la seriedad del mensaje, comenzó a murmurar entre sí, y Miqueas, sintiendo la carga del futuro, sabía que esto era solo el principio de algo aún más grandioso. ¿Qué vendría ahora a través de aquellos que decidieran seguir al Señor con toda su alma? La respuesta se cernía en el aire, como un secreto esperando ser revelado. Miqueas observó con atención a la multitud que se encontraba ante él, una amalgama de rostros ansiosos y corazones temerosos. Mientras el viento soplaba suavemente, él podía sentir en su ser que el Señor estaba haciendo un llamamiento que resonaría a través de generaciones. La atmósfera vibraba con la expectativa de lo que estaba por venir. Escúchenme, pueblo de Israel, comenzó a hablar el profeta, su voz resonando con una autoridad que solo el Altísimo podía otorgar. Este es el momento en que se desata no solo la lluvia del cielo, sino también la lluvia de su gracia. Se acerca un tiempo en que sus corazones serán examinados, y no habrá lugar para la indiferencia. La misericordia del Señor está con ustedes, pero no la aprovechen para alejarse de su camino. El clamor del pueblo, acentuado por la inminente intensidad de la enseñanza, creció poco a poco. Algunos de ellos sentían la presión del Santo Espíritu en sus corazones y comenzaron a buscar a Dios con fervor. Otros, sin embargo, sentían un temor que les empujaba hacia la duda. Miqueas, consciente de esta lucha interna, continuó hablando con pasión. Así como el oro es purificado por el fuego, también su fe será fortalecida mediante la prueba. Porque dice el Señor, yo les daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo pondré dentro de ustedes, y quitaré de su carne el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne. Ezequiel 36 horas y 26 minutos. Mientras compartía estas palabras, Miqueas sintió que una energía celestial descendía sobre él. Las visiones comenzaron a llenarlo, destellos de un futuro que aún estaba escondido a la vista de la humanidad, pero no a la de su Dios. La luz divina iluminó en su mente lo que estaba por llegar, un Mesías que vendría a cumplir la totalidad del pacto. El pueblo estaba cautivado. Más de uno caía de rodillas, reconociendo su necesidad de redención. Miqueas vio en sus ojos la chispa de un nuevo despertar, un deseo ardiente de buscar la santidad de Dios. Pero escuchen, exclamó Miqueas, levantando su voz, el arrepentimiento no se queda en palabras vacías, sino que debe ser reflejado en acciones. ¿Serán ustedes los que dejarán atrás sus ídolos y regresarán al verdadero Dios? La decisión es suya. Una murmullante conmoción recorrió la multitud. Sí. Nosotros lo haremos, gritó un anciano que había visto días mejores y cuya fe había languidecido. Otros comenzaron a unirse a sus clamores de consagración, un eco de solidaridad resonando en los corazones. Sin embargo, Miqueas sabía que esto era solo un pequeño comienzo. Pero, hay de aquellos que decidan ignorar este llamado. Advirtió Miqueas con solemnidad. Porque el día del juicio se aproxima, y en ese día, el Señor separará el trigo de la paja. Los días de gracia se están acortando, y hoy, en este momento de revelación, Él quiere que su luz brille en sus corazones. Mientras las palabras del profeta flotaban en el aire, una sombra oscura se cernió sobre la multitud. Un frío se apoderó del ambiente cuando, de repente, una figura solitaria apareció entre ellos, un hombre de aspecto sombrío, con ojos llenos de desprecio. ¿Qué ha traído este hombre más que ruido y confusión? Gritó, haciendo eco de los antiguos templos de adoración vacías. Miqueas dio un paso adelante con valentía. Cada uno de nosotros, como el barro en la mano de un alfarero, somos formados por lo que creemos.
Pero el Señor está al borde de cimentar algo nuevo, respondió el profeta, con la confianza que solo Dios podía impartir. Y contra viento y marea, la verdad prevalecerá. La tensión se palpaba en el aire, como una cuerda estirada a punto de romperse. Miqueas sintió el peso de lo que se avecinaba. La respuesta de este pueblo, ya fuera una de aceptación o rechazo, jugaría un papel crucial en el plan soberano del Creador. Era un momento decisivo, la libertad estaba en la balanza, y el tiempo de la acción divina estaba muy cerca. Mientras el profeta contemplaba esta batalla espiritual manifestándose, una revelación aún mayor le fue dada. Miqueas, he aquí lo que has de profetizar. Y sucederá que en los días postreros, el monte de la casa del Señor será establecido sobre la cima de los montes, y será exaltado sobre los collados, y a él acudirán pueblos. Isaías 2:2. Este es el destino de mi pueblo, siempre y cuando escuchen mi voz y respondan a mi llamado. Y en ese mismo instante, el cielo pareció abrirse aún más, destacando que el verdadero derramamiento de gloria estaba a punto de suceder. Alzando su mirada hacia la inmensidad del cielo, Miqueas recogió cada palabra de la revelación que había recibido. Sabía que, en este día de juicio y gracia, el destino de su pueblo estaba en la balanza, y que el futuro solo se materializaría si eran capaces de volver su corazón hacia el Señor. Pueblo de Dios, escuchad. Clamó con fervor. El Altísimo ha hablado. El monte de su casa resplandecerá, trayendo consigo paz y restauración. Pero ese camino comienza con un corazón quebrantado, y la decisión es vuestra. Las emociones pasajeras de la multitud se intensificaron. Algunos se postraron en el suelo, mientras otros levantaron sus manos, clamando renunciar a sus antiguos ídolos. Se sentía el eco de la historia de su fe resonando en sus corazones, un llamado a la reconexión con la esencia divina que habían descuidado. El joven Eliam fue uno de los primeros en dar un paso al frente, embargado de un ardor que brotó de su interior. Estamos listos, Miqueas, dijo Eliam con voz firme, no solo prometemos, sino que actuaremos. Que así sea nuestra ofrenda ante el Señor. Aquellas palabras tuvieron un efecto restaurador, como agua dulce fresca que tocaba la tierra reseca. La multitud vibraba con un renovado sentido de propósito. Su respuesta hacia el llamado del profeta comenzó a establecer una nueva esperanza. Miqueas, sintiendo la unción del Espíritu del Señor fluir a través de su ser, continuó, así dice el Señor, amad la justicia y haced bien, pues la salvación se acerca. Salmo 85, 9. Este es el tiempo de un nuevo pacto, un nuevo comienzo. Preparad vuestros corazones, pues su misericordia se manifestará entre nosotros. Mientras esas poderosas palabras reverberaban, ocurrió un fenómeno extraordinario. Un rayo de luz descendió del cielo, y el pueblo sintió que la presencia de Dios llenaba el lugar. Era como si el universo entero se hiciera eco de la proclamación de Miqueas. Los corazones de los que antes dudaban ahora estaban llenos de fe renovada. La atmósfera se colmó de oración, y la sanidad comenzó a moverse entre las filas de la multitud. ¿Verdaderamente estamos preparados para el cambio, oh Israel? Miqueas preguntó, y en un solo acorde, la multitud clamó, sí. La palabra de unidad resonó por toda la tierra, y Miqueas, abrumado por la presencia divina, sintió un alivio profundo. Dios estaba con ellos. Su voz provenía de la multitud. En medio de aquel clamor de alabanza, una nueva figura emergió entre las sombras, el hombre que había desafiado la palabra de Miqueas. Miró alrededor, totalmente desorientado por la transformación que acontecía a su alrededor. Este no es el camino. Sus esperanzas los llevarán a la decepción, gritó, pero su voz perdió fuerza frente al fervor del pueblo. Miqueas sintió que su tarea se aproximaba a un clímax vital. No teman la voz de la oposición, exclamó, sino aférrese a la palabra del Señor, porque Él es su refugio y fortaleza, y no se dejarán vencer. Un lamento se hizo eco entre los presentes. Era Ana, la anciana que ya había dejado caer lágrimas de esperanza y dolor. Miqueas,
¿Cuánto tiempo debe pasar hasta que veamos el cumplimiento de la palabra de Dios?, preguntó. Miqueas se acercó y, con dulzura y determinación, respondió: Ana, tu espera no será en vano. Cada lágrima es un testimonio de la obra que el Señor está logrando en ti y en este pueblo. Él restaurará lo quebrado. Mientras Miqueas hablaba, un grupo de personas se acercó, su semblante era uno de expectativa renovada. Eran los mensajeros que habían subido a las colinas para buscar la confirmación de las lluvias prometidas. Estamos aquí, Miqueas. El agua está fluyendo, y la tierra está floreciendo. Milagros se están manifestando. La liberación ya ha comenzado, anunciaron con alegría desbordante. En ese momento, Miqueas flotó en un mar de alabanza. La revelación había llegado. Bendito sea el Señor. Lo que hemos esperado ha comenzado a cumplirse, y la lluvia de la gracia se derrama sobre los justos y sobre los injustos. Esto no es el final, sino el comienzo de una nueva era. Y así, el reavivamiento que comenzó con un simple llamado resonaba en el corazón de cada miembro de la asamblea. También entre aquellos que desafiaban a Miqueas, pues poco a poco sentían que su resistencia no era más que una sombra ante la gloria que se revela. Un cambio palpable llenó el aire mientras el pueblo se unía en un solo clamor. Mientras las luces del cielo brillaban sobre ellos, Miqueas sintió la necesidad de cerrar con una oración. Oh Dios, que este pueblo sea un faro de luz. Que cada uno reconozca su llamado a la fidelidad. Que en su caminar, no solo ellos, sino también sus descendientes conozcan tu nombre y sean transformados por tu amor. Con cada palabra, la atmósfera se movía, la vida vibraba. El sol resplandecía en su máximo brillo sobre ellos, y un nuevo día comenzaba para el pueblo de Israel, un día donde las promesas de Dios eran llevadas a cumplimiento. Pero aún así, el eco de las advertencias de Miqueas permanecía. La verdadera restauración será siempre un viaje, no un destino, y el corazón debe estar dispuesto a seguirle. Así fue como Miqueas, el profeta de esperanza y llamado al arrepentimiento, cerró su ministerio en una encrucijada de fe, donde cada alma podría encontrar su camino hacia el cumplimiento de la promesa del Altísimo. Y con una nueva visión, el pueblo de Dios se dispuso a caminar, no como antes, sino como un nuevo remanente, ferviente por la verdad y la justicia, aguardando la llegada de su esperado Redentor. Este fue el cierre de su historia, pero el comienzo de su glorioso plan, tejió el tiempo en un significado eterno que resonaría a través de las generaciones futuras. Ahora necesitas suscribirte de inmediato al canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre este final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Juntos, propaguemos el mensaje de esperanza y redención.